Bienvenidos a Psicofonías del Mictlán, donde cada semana descenderemos al inframundo para escuchar los relatos más escalofriantes en compañía de nuestras almas en pena. Ceci. Hola, buenas noches. Mario. Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Abigail. Bienvenidos a este segundo episodio donde contaremos nuestras experiencias paranormales con avistamientos de brujas. Hola, Ceci. ¿Tú nos podrías contar si has tenido alguna experiencia o avistamiento con brujas? Hola, buenas noches. Sí, tengo una historia que no precisamente es mía, pero sí es una historia que mi abuelito me la ha contado acerca de las brujas, ¿no? Antes de comenzar a contar mi historia, quisiera hacer mención de que las brujas son llamadas a aquellas mujeres que practican ritos o actividades que se consideran sobrenaturales. Muchas de estas brujas suelen ser descritas como mujeres feas, de edad muy avanzada, o que incluso pueden manifestarse como bolas de fuego que cruzan las montañas o los cerros. En México es muy mencionado el que suelen manifestarse como estas bolas de fuego. Esta historia que voy a contarles ocurre en el estado de Guerrero. Guerrero es un estado en donde se viven muchas historias paranormales. En este caso, mi familia cuenta de la aparición de una bruja. Más concreto, mi abuelito es el que me contó esta historia. El lugar en donde sucedió es en un pueblito del estado de Guerrero. Fue en una fecha donde se hace una celebración en el mes de marzo y se realiza una fiesta en la plaza del pueblo. Mi abuelito, junto con unos conocidos, iban a esa fiesta. Él cuenta que era alrededor más o menos de las 12 de la noche cuando iba de camino a la plaza. No había ninguna luz, pues en ese tiempo no se contaba con energía eléctrica en las casas. Las calles no estaban pavimentadas y todo era de tierra. Había muy pocas casas alrededor. También había muchos árboles y el sonido de pequeños insectos como los grillos o aves chicharras. Estas aves, como su nombre lo dice, su canto es como una chicharra y es un sonido muy estridente, es muy fuerte, y regularmente esas se escuchan en la noche. Entonces el sonido de eso sí es como a la vez pacífico, pero también algo que puede dar miedo, ¿no? Para ir a la fiesta tenían que pasar justo por un árbol de ceiba. Estos árboles se describen por ser muy altos, miden aproximadamente unos 20 metros, son muy frondosos, su tronco es muy grueso, además de que las raíces salen del suelo, que incluso se pueden llegar a formar una tipo escalera con las raíces. Entonces ya de entrada el árbol se describe como que muy tenebroso, así que mi abuelito junto con sus acompañantes tenían que pasar ese árbol para poder ir a la plaza donde se realizaba la fiesta. Para su sorpresa vieron algo que los dejó sin palabras. En ese árbol vieron a una mujer cómo es que se columpiaba. Esa mujer tenía un cabello negro muy brillante y muy largo. Recuerda que tenía un vestido blanco y que tenía una figura muy esbelta. A simple vista la veían como una mujer muy guapa, ¿no? Entonces esa mujer se columpiaba en ese árbol tan grande que incluso escuchaba el rechinar de las ramas con cada columpia. Además de que esa mujer como que se reía de una forma muy tenebrosa y hablaba con un dialecto muy extraño. Inmediatamente mi abuelito junto con las demás personas con las que iba corrieron a ese árbol, y justo cuando estaban más cerca la mujer saltó desde una gran altura e inmediatamente corrió para un cerro. Pero lo más perturbador de eso es que ese cerro es el pequeño panteón del pueblo. Mi abuelito, incluyendo a sus acompañantes, por el miedo ya no siguieron a la mujer, como se había metido al panteón y nadie quería entrar a ver lo que sucedía, ya ahora sí que por el miedo ya no decidieron ir más allá. Ya con el paso del tiempo los que ya sabían de esa mujer les contaron tanto a mi abuelito como a sus acompañantes que efectivamente era una bruja y que en ciertas noches se la pasaba columpiando en ese árbol. Incluso comentaban que iba al panteón para hacer rituales sobrenaturales. Entonces sí, eso fue lo que nos contó mi abuelito
una de sus muchas anécdotas con historias sobrenaturales acerca de las brujas. Y que pues sí, es algo como perturbador, ¿no? No inventes. Y sobre todo porque no es el estereotipo de la mujer fea, vieja, sino que fue una mujer joven, una mujer hermosa, la que se les presentó. Exacto, o sea, no es como el típico que describen que son viejas, que tienen una edad muy avanzada, que son feas. Entonces a ellos, tanto a mi abuelito como a sus acompañantes, pues les tocó eso, ¿no? Como el ver a una mujer, digámoslo así, hermosa, pero que estuviera a las horas de la noche columpiándose en un árbol y hablando de una forma muy extraña, pues es algo que como que les perturbó, ¿no? Y ya, pues obviamente cuando les comentaron que efectivamente pues era una bruja o tenía la fama en el pueblo de ser una bruja, pues... Sí, la verdad es que escuchamos más historias de brujas que hacen uso de la magia negra, pero yo les pido a las brujas blancas que pues también nos dejen verlas o nos dejen sentirlas, ¿no? Porque así como nos rodean brujas negras, pues yo creo que también hay una que otra ahí que hace uso de la magia blanca y no estaría mal ser amigo de una de ellas. Así es, pues esperen mi relato porque ahí les tengo una sorpresita. Okay. Sigamos con tu relato, Mario. ¿Tú has tenido alguna experiencia con avistamiento a brujas o con alguna bruja? Sí, como comentaba Ceci, también creo que se manifiestan en bolas de fuego y esto ocurrió en el estado de Oaxaca. Mi papá es originario de Oaxaca. En donde él vive es pura vegetación, o sea, hay muy poquitas casas, si acaso como 2 o 3 ahora sí que por cerrito. Pues nosotros habíamos ido a visitar a mi abuelita. Ya era noche, eran como las 10 aproximadamente, estábamos afuera de su casa de mi abuelita. De la nada vimos como una bola roja en el cielo. Entonces, no era como para decir, ay, es un satélite, no era como algo astronómico para decir que fuese una estrella fugaz o algo de ajeno a nuestro planeta Tierra. El punto es que vimos cómo se desplazaba lentamente, pero a la altura que vemos a un avión es muy lejos. Esto no estaba tan lejos, se veía casi cerca a nosotros y pues mi abuelita dijo que apagáramos la luz y se apagó la luz de ahí de afuera de su casa. A mí me dio miedo, pero pues mi abuelita se puso a rezar y vimos cómo esa bola de fuego se empezaba a alejar, o sea, así como se acercó lentamente, se empezaba a alejar igual lentamente, hasta que de plano la perdimos de vista. Entonces la verdad es que sí, a mí sí me dio miedo y más porque mi abuelita pidió que apagáramos la luz y como comento, o sea, no era una fecha específica para que alguien estuviera a lo mejor tronando cohetes o utilizando los globos de Cantoya. Un globo de Cantoya se ve como parpadea pues, el fuego que lleva adentro, pero esta bola pues ni siquiera parpadeaba, o sea, se desplazaba y la luz era un rojo extraño, o sea, ni siquiera era como de fuego, era un rojo extraño. Y pues ahí mi historia. Wow, Mario. Ajá. Y oye, ¿y en ningún momento preguntaste a tu abuelita el por qué tenían que apagar las luces o...? No, fíjate que no, de hecho ella como que no le gustaba hablar de esos temas. E incluso a mi abuelito, a lo que me cuenta mi papá, cuando ocurrían cosas extrañas, pues nunca lo externaba. O sea, era como que nada más hagan esto y hacemos esto para a lo mejor alejar las malas vibras. No sé si es como para no meternos miedo o para, no sé qué tipo de idea tenían ellos para no contar, pero yo no le quise preguntar porque pues en ese momento sí me quedé como en shock y ya pues al día siguiente pues continuamos con nuestras actividades normales. La verdad es que nunca se me ocurrió preguntarle y pues es algo que se llevó ahora sí que a la tumba. Secretos de ultratumba. Sí, me imagino que tu abuelita era muy reservada en ese aspecto y yo creo que cuando vives rodeado de todas esas cosas, lo que menos te interesa es que se sepan y meterle miedo a la gente que está a tu alrededor. Yo siento que por eso a lo mejor no comentaba todo ese tipo de cosas. Sí.
Pues solamente era esa mi pregunta, que a lo mejor que si tenía algún fin, es que hayan apagado las luces, pero como comenta Mario, ¿no? A lo mejor ya estar en digamos, en esa situación, el que te digan, sabes que apaguen las luces y que su abuelita se haya puesto a rezar, pues sí te da como que ese nervio, ¿no? Estuvo a la vez Exactamente. padre, pero sí sentí esos nervios. Bueno, ahora es el turno de mi historia. Como les contaba, pues les tengo una sorpresa porque decía Mario algo sobre las brujas blancas. Ok, mi historia se desarrolla en un pueblo llamado Cocotitlán, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México. Se cuenta que ahí habitan las brujas, o mejor conocido como el pueblo de las brujas, ya que hace mucho tiempo me contaron mi abuelita y mi mamá, originarias de ese pueblo, que existían mujeres con aspecto diferente a los pobladores, ya que cada noche en el cerro se avistaban bolas de fuego. Hasta me llegaron a contar que varios niños desaparecieron. Precisamente me contaba mi abuela, cuando ella era joven, le tocó ver cómo capturaban una bruja. La encerraron en una jaula detrás de la iglesia principal del pueblo y me describió su aspecto. Era una señora con una nariz grande y con verrugas en la cara. Lo más curioso que me contó es que tenía patas de gallo, que es lo que llegaba a comentar Ceci, que tenían extremidades de aves. También me contó que en las noches se oía cómo gritaba, ya que decía que sus gritos se debían porque se quitaban los pies. Yo siento que también se hizo fama del pueblo de las brujas porque la mayoría de las señoras eran curanderas. También se decían que ellas hacían limpias, los dichosos amarres, curar de empacho, etc. También los pobladores decían que esas señoras nacían con un don, que era el de curar, pero como había brujas buenas, también había brujas malas. Lo que yo les puedo decir es que conocí brujas, y ella era mi abuela, mi bisabuela y mi mamá, ya que ellas podían ver cosas que nosotros no podemos y también podían hacer limpias y curar de espanto. Puedo decir que mi abuela y mi bisabuela y hasta mi mamá eran brujas blancas porque siempre se dedicaron a hacer cosas buenas. Y cuando yo veía que mi mamá hacía limpias o así, pues yo sabía que era una bruja blanca porque ella me contó que sí sabía cosas bueno, lo voy a decir con una palabra trivial. Sabía conjuros de magia negra, pero que ella no los hacía porque pues no sentía ese llamado, le decía ella. Entonces mi mamá siempre se catalogó como una bruja blanca y pues sí, yo tuve en mi familia, o se puede decir que tengo brujas en mi familia. Wow, pues eso es muy, muy interesante, ¿no? Es lo que decía Mario, justo lo comentaba, que hay un balance, ¿no? O al menos debe haber un balance de lo bueno con lo malo, ¿no? Muchos se comentan las historias sobre brujas malas, que hacen maldiciones, que hacen amarres, que hacen un sinfín de cosas malas, ¿no? Pero en este caso, pues ahora existe lo que son las brujas buenas, ¿no? Entonces, la terminología como tal de una bruja, pues sí, es que tiene muchísimos conocimientos, ¿no? Conocimientos de cosas sobrenaturales, pero igual, ¿no? Como tienen un conocimiento muy vasto, pues ellas a lo mejor eligen a qué lugar, digamos, si quieren irse a lo bueno, a lo malo. Entonces, muy, muy poco se habla de brujas que realmente son buenas, ¿no? Que tienen conjuros o hechizos de protección. Entonces se habla más de lo malo, ¿no? Sobre los amarres, sobre la brujería, sobre este tipo de cosas. Pero sí me sorprendió realmente esa historia que tu abuela, tu bisabuela y que incluso tu mamá, pues practiquen o practicaban pues vaya, estos conjuros, estos hechizos. Pero yo siento que más que porque realmente existan brujas, es porque eran las señoras que hacían las limpias. Bueno, también mi abuelita nos contaba que sí se llegaba a ver avistamiento de bolas de fuego en el cerro, pero era hasta la mera punta del cerro, porque la iglesia del pueblo
queda como a la mitad del cerro. Es donde encerraron a la bruja, que ella nos cuenta. Y sí, si tú vas al pueblo de visita, pasas por la iglesia y se ve una jaula y se ve como si estuviera quemada. Entonces ya luego cuando te cuentan la historia te quedas como de ok, entonces si pasó, no pasó. Y mi abuela me contó que ella lo vio. O sea, me contaba que ella había visto a la bruja y que había visto que tenía las patas de gallo. Entonces sí me quedé impactada con la historia de mi abuela. No, pues qué padre que en tu familia hayan existido. Bueno, a lo mejor también debe de haber alguien o hasta tú, si quieres, puedes ser brujita de magia blanca porque lo llevas en la sangre. No sé, porque yo siempre he dicho que yo no puedo ser bruja porque pues yo no puedo ver como mi mamá cosas que pues nadie más puede ver. Entonces yo creo que salí más a mi papá. Ok. Como dice Mario, yo creo que a lo mejor tú podrías tener ese tipo de capacidad, o como muchos le llaman, ¿no? Como que ese don. A lo mejor pues tendrías que practicarlo, digo, si realmente también tu bisabuela, tu abuela, tu mamá, que tienen, o bueno, tenían ese don, pues imagínate, igual y tú podrías hacerlo con, pues digamos, con estudiar también, porque muchos se menciona que pues las brujas también tienen como esos conocimientos a base de qué, pues a base de estudios, ¿no? De conocimiento, pero igual yo creo que tú podrías tener la capacidad de poder hacer algo bueno, o si tú quieres hasta malo, pero sí. Esperemos que sea bueno, ¿no? Bueno, también me compartió un primo una historia. Él radica en lo que es ahora alcaldía Xochimilco de brujas. Es una historia corta, se las voy a leer. Dice, se llama La Bruja de Xaltocán, que es un barrio de Xochimilco. Nos cuenta que era una bruja que para sobrevivir tenía que alimentarse de sangre de niños pequeños y por las noches salía a recolectar su alimento. Solo podía de noche. Para poder volar tenía que quitarse los pies. Pues sí, no, mucho se comenta que las brujas tienen eso, ¿no? Como de comerse o de raptarse a los niños. Como un dato es que justo el 30 de abril, cuando se celebra al Día de Niños aquí, al menos aquí en México, que eso se celebra porque hace muchísimos años las brujas en esa fecha se raptaban a los niños. Esto pues con el fin de comérselos, de hacer algo pues algo macabro con los niños, y por eso es que anteriormente escondían a los niños justo en la fecha del 30 de abril, porque las brujas se llevaban a los niños. Entonces se quedó así como el 30 de abril, Día de los Niños, al menos aquí en México. Entonces desde que escuché como esa historia de por qué se celebraba en realidad el Día de Niños, sí me quedé como que sorprendida, y justo me acordé por lo que dices, ¿no? Sí me quedé sorprendida con los relatos de mi mamá y mi abuela, porque pues fueron cosas que ellas vivieron. Ellas, al estar radicando en ese pueblo, pues se llegaron a escuchar varias historias precisamente de brujas, y más porque, como he estado repitiendo, pues es el pueblo de las brujas. Entonces sí está algo interesante todo eso. Pues sí he escuchado historias de precisamente de que las brujas van por los recién nacidos porque muchos no están bautizados y son más fácil de chuparles la sangre. Igual como dices esa historia de que se quitan los pies, se ponen extremidades de aves, pues creo que es muy sonado, ¿no? Sí, de hecho me acabo de acordar de una anécdota que me pasó cuando mi sobrina la mayor estaba pequeña. Yo me acuerdo que estábamos en el cuarto de mi hermana, estaba platicando con ella. Entonces, de repente se escucha que algo salió corriendo del cuarto de mi hermana y empezó a llorar la niña. Y estaba mi cuñado. Entonces, él vio cómo corría una sombra del cuarto de la niña a mi cuarto para salir. Y resulta que era una bruja que se quería llevar a mi sobrina. Eso me pasó cuando mi sobrina tenía meses de nacida. Lo que ya no me acuerdo es si estaba o no estaba bautizada todavía. Eso sí ya no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que una bruja se quiso llevar a mi sobrina la mayor.
y nosotros lo vivimos, porque fue cuando mi cuñado dijo, es que yo vi que algo se pasó a tu cuarto y mi sobrina estaba llorando y todos desconcertados porque no sabíamos qué estaba pasando. Entonces sí, a mí me pasó así en mi cara que a mi sobrina se la quisiera llevar la bruja. Por eso les contaba el capítulo pasado que a mí no me han pasado muchas cosas paranormales, pero sí me han pasado en compañía de mi hermana, la mayor, que esas son historias que luego les iremos contando. Estaría padre que nuestros seguidores nos dijeran qué historias les han ocurrido, qué tipos de historias con respecto a las brujas les han ocurrido, o si conocen a algún tipo de protección, no sé, algo que nos quieran comentar. Saben que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Así es. Que sí bueno, esas historias sí son muy interesantes, y yo creo que si le pasa a cualquiera como que igual le da miedo, ¿no? Les da mucho miedo porque pues se desconoce, ¿no? A veces se desconoce mucho sobre este tipo de temas, pero pues sí, estaría bien que a través de nuestras redes comenten qué es lo que les parece acerca del tema, y si justamente han vivido algo así, ¿no? Alguna historia acerca de las brujas o incluso de otras historias paranormales. O si alguna bruja blanca quiere ser nuestra amiga, pues no estaría de más. Exactamente, si alguna bruja blanca nos está escuchando, queremos entrevistarla, por favor. O tal vez si son muy reservadas, pues aunque sea nada más para que nos cuente alguna historia, no sé. Digo, a mí me gustaría conocer a alguien así. Sí, o también que desmientan los mitos sobre las brujas, también estaría interesante. Exacto, eso estaría muy bien, ¿no? Que realmente puedan desmentir algunas cosas, porque mucho se habla de infinidad de cosas, ¿no? Se habla en infinidad de cosas sobre esto, ¿no? Sobre la brujería, sobre las brujas, pero estaría bien que realmente nos comentaran, ¿no? Alguien por ahí tiene algún conocimiento de todo esto, pues estaría bien que nos comentaran, ¿no? Para concluir nuestro programa de esta semana, queremos hacerles una pequeña aclaración a nuestros radioescuchas. Los que ya hayan escuchado nuestro primer episodio, les queremos decir que hay algunos sonidos de fondo que nosotros no producimos. Nosotros estuvimos en lugares aislados donde no se escuchaba, o por lo menos no se escuchaba todo el ruido ambiental. Entonces, todos esos sonidos que ustedes escuchan en ese primer capítulo, nosotros no los producimos. Esas respiraciones tampoco son nuestras. Procuramos que no se escuchen las respiraciones precisamente para que ustedes no se sientan incómodos. Pero esta vez, créanme que nosotros al estar grabando no se escuchaba nada. Ya cuando yo estaba editando fue cuando llegué a escuchar todos esos ruidos, todas esas respiraciones, y fue lo que me produjo más terror de todo esto, porque ya fue un terror vivido. Ahora sí puedo decir que estamos en el podcast de las psicofonías del Mictlán. Entonces, ¿cómo ven, chicos? Sí, pues nuestro primer episodio, y empezar con eso realmente es algo que da mucho miedo. No sabíamos que realmente qué es lo que estaba pasando, porque incluso cuando estábamos grabando este episodio, pues no teníamos al menos nadie a nuestro alrededor. Todo se estaba cuidando de una manera adecuada para que ese pudiera salir correctamente. Entonces, ya al escucharlo y que realmente comentáramos, no, pues escucha algo extraño de fondo, pues sí nos sacamos de onda, ¿no? Ahora sí que empezamos con el pie derecho en el primer episodio, con cosas paranormales, ¿no? Con esas psicofonías. Los perros no cuentan, eso sí son ruido ambiental. Pero lo demás, respiraciones, voces, si ustedes llegan a escuchar algunas voces, se los juramos, no somos nosotros. Créanme que yo editando el audio, haciendo los cortes junto con Javi, fue algo raro porque yo estaba sola en la noche editando y escuchando todos esos ruidos. La verdad sí me produjo mucho miedo, y son cosas que se los juramos, nosotros no producimos, en serio, nosotros no lo hicimos. Tratamos de que este podcast salga lo más limpio posible,
de ruido ambiental. A veces hay cosas que no podemos controlar, que no están en nuestras manos. Por ejemplo, los perros, las ambulancias, las motocicletas. Pero hay ruidos que no son motocicletas, que no son carros y que nosotros tampoco pudimos controlar. Entonces, sí me siento ahora en el podcast de Psicofonías del Mictlán, se los puedo asegurar. De hecho, pues también quiero comentar esto. Al principio de grabar este capítulo, pues Ceci también tuvo como ahí un ruido extraño. Entonces, pues bueno, pueden ser fallas técnicas, pero a lo que ella escuchaba y nos mandó como prueba, bueno, intentó mandarnos como prueba, la cual nunca llegó. O sea, no llegó porque no se escuchaba nada, o sea, creo que nada más lo escuchó ella. Entonces sí estuvo ahí medio raro al principio de la grabación de este capítulo. Pero bueno, puede ser de todo, ¿no? Claro, de hecho tuvimos esas fallas al hacer esta grabación de este segundo episodio. Me costó trabajo en lo particular el poder conectarme con ellos. Entonces al momento de grabar, sí, justo como decía Mario, yo escuchaba cosas muy extrañas, no podía comunicarme con ellos, e incluso les decía, ¿me escuchan? ¿Escuchan algún ruido? Porque pues yo no los escucho, pero se escuchaba algo muy extraño, como que unas pequeñas voces, pero como si tuviera eco, como si estuviera en una cueva, algo muy extraño. Entonces, de hecho tuvimos dificultades para poder sacar este segundo episodio, pero bueno, al final con todo eso, pues hay que seguir adelante y hay que sacar este tipo de episodios. Fíjate, incluso en esta fecha, pues sí pasan cosas, como quieran llamarlo, místicas, paranormales, sobrenaturales. Yo creo que en estas fechas sí se da mucho este tipo de casos. Como comenta Ceci, a lo mejor pues en esta temporada, y más porque nos vienen a visitar los difuntitos. Bueno, pues con esto concluimos el episodio de hoy. Les compartimos las redes sociales del podcast, que son en Facebook, nos pueden encontrar como Psicofonías del Mictlán, denle un me gusta a la página. En Twitter nos pueden encontrar como @pdmictlán, ahí le pueden dar un follow. Y en Instagram nos pueden encontrar como psicofonías_del_Mictlán. En nuestras redes sociales nos pueden mandar también sus relatos para que nos compartan. ¿Y cómo pueden encontrar a nuestras almas en pena en redes sociales? Mario. Ahí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @sirsplinter_. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @tomoyo765. Con esto nos despedimos y bye bye. Que tengan unos sueños aterradores. Bye. Bye bye. Bye. Ha 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 ha!